Dice así la palabra del Señor, Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Amén. Bendito Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria y las alabanzas. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, tu favor infinito, tu gracia bendita, Señor, que nos acompaña todos los días. Bendito es tu santo nombre. Gracias también por tu palabra, que es la verdad, Señor, y que está para ser impartida a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdenos que podamos aceptarla, recibirla con agrado, con regocijo, para que ésta dé fruto. Y así también nuestra iglesia, esta comunidad, esta iglesia, esta obra sea multiplicada de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse los que están de pie. Sí, denle un aplauso a la gloria de Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Pueden sentarse. May be seated. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, ayer tuvimos una reunión muy interesante, muy interesante, muy profunda con los hermanos jóvenes. Y me gozo porque ellos y las jóvenes también están abriendo su corazón, y están sintiendo y viendo la necesidad no solo de tener una participación activa en la iglesia como miembros de esta congregación, pero ellos ven la necesidad de que el mundo sepa que Cristo vive y que el evangelio es la solución para el mundo perdido. Desde Adán y Eva, desde que cayó la humanidad y desde que el hombre pecó por primera vez, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, inventó, por decirlo así, o ideó la salida, la respuesta al problema del pecado. Pero iba a ser necesario que desde entonces, a través de la humanidad, existieran 2 líneas, 2 simientes, 2 semillas, 2 caminos diferentes. Desde Adán, Dios escogió a Abel y el diablo lo mató. Porque, como leía nuestro hermano en la lectura que se leyó para la ofrenda, Abel agradó al Señor. Abel y su ofrenda agradaron a Dios. Pero su hermano no fue su ofrenda agradable delante de Dios. Y desde ahí las 2 simientes habían estado marcadas. La simiente de donde vendría el Mesías prometido y la simiente del mundo. La simiente de los reinos del mundo. Los cuales se hicieron manifiestos a su tiempo cuando también en la vida de Jacob y de sus hijos, en la vida de Isaac, y de estas 2 criaturas de Jacob y Esaú. Cuando Esaú prefirió vender su primogenitura y las bendiciones de Dios, las cambió por lo corruptible, por una comida. Y despreció así Jacob, dice la palabra, su primogenitura,
y prefiriendo la comida, prefiriendo lo perecedero, prefiriendo lo de este mundo. Y ahí otra vez se vuelve a marcar las dos líneas, las dos simientes, los dos destinos. Y de eso quiero hablarles un poco en esta tarde, para que nosotros mismos podamos discernir, identificar, según nuestras obras y según nuestras vidas y nuestra mentalidad y nuestro propósito, en dónde estamos. Porque es necesario que aseguremos nuestro camino en la simiente del Salvador prometido, en la simiente de Abraham, en la simiente de Isaac y de Jacob, que es según la promesa que Dios le dio a su llamado, a su escogido Abraham. Porque le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. ¿Quiere decir eso? ¿Que todos van a ser salvos? No, no quiere decir eso. Quiere decir que aún dentro de una familia de matones o de pecadores o de drogadictos o de lo que sea, de ahí Dios va a salvar aunque sea uno. De esa familia, yo vengo de una familia de borrachos, por decirlo así, o de drogadictos. Pero llegó el tiempo, como dice el canto, pero ya cumplido el tiempo, vino el evangelio a mi corazón. Entonces vino el evangelio a redimirme a mí. De todos mis antepasados que fueron pecadores, Dios vino a redimir a mi familia. Y de aquí en adelante mi familia es redimida, mi familia está para servir al Señor y somos siervos del Señor. Así es como trabaja. Entonces, son dos simientes y dos destinos. Y yo creo que la condición de Rebeca, sí, y por eso decimos que nadie entiende a las mujeres. Porque primero estaba llorando porque quería ser madre, porque no podía tener hijos. Y luego estaba llorando porque ya no quería estar embarazada. ¿Sí me explico? Entonces, por eso decimos que quién entiende a las mujeres, ¿no? Porque ella le reclamó a Isaac. Y le dijo, yo quiero tener hijos. Si no tengo hijos, ¿para qué sirvo? Mejor me muero, dijo. Entonces Isaac le dijo, pues ¿quién soy yo para darte hijos? ¿Acaso soy Dios? Entonces ella le ora a Dios y le pide hijos. Entonces Dios le da, porque Dios cuando le pedimos nos da, dice la palabra que tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Entonces le da 2 por 1 y se embaraza de gemelos. Entonces dice, no, ya si es así, mejor ¿para qué quiero vivir? Ya no quiero estar embarazada. Y de eso habla la escritura que leímos, porque pienso yo que toda madre de familia, todas las madres, ¿cuántas madres hay aquí? Varias, muchas. Toda madre de familia puede, en cierto sentido, identificarse con el sufrimiento de Rebeca, la mujer de Isaac. Porque las que han sido madres han estado embarazadas. Yo lo digo como testigo visual de las cosas que mi esposa tuvo que pasar al dar a luz a cada uno de mis hijos. Pero hay una diferencia. La diferencia es que con Rebeca todo era doble. Los dolores, los achaques, los desvelos, los malestares, sentimientos, lloros, reclamos y todo lo que tiene que ver con una condición de embarazo. Ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántas cosas no sufren las mujeres? Pobre mujer, se sentía morir. Se sentía por los suelos, se sentía con dolores y todo aquello. Pero en medio de su situación y su sufrimiento temporal, Dios tenía buenas razones para aquel sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene una buena razón para todo lo que atravesamos. Dios siempre tiene al final del túnel una buena razón por lo que nos hace pasar. Ningún sufrimiento es eterno en esta vida, ningún sufrimiento es, y si nos tocase sufrir toda la vida en esta tierra, va a llegar el día en que por fin tendremos nuestra recompensa. Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de justicia.
¿Cuántos hombres y mujeres y personas a través de la historia vivieron y murieron esperando de Dios justicia, esperando de Dios bendiciones, esperando de Dios una respuesta que no recibieron en este mundo? Pero al final de sus días descansaron de sus labores y Dios les dio el descanso en su presencia y están delante del trono de Dios recibiendo su recompensa, porque Dios es justo. Entonces, en medio de esta situación de la cual Rebeca estaba viviendo, Dios tenía un plan. See, in the midst of that situation in which Rebecca found herself, God had a plan. Everything was double because he was expecting twins. At first, this is why we men say that nobody understands women, because at first she was crying unto God because she wanted to be pregnant. And then when she became pregnant of twins, then she didn't want it anymore. So, but everything was double. She was suffering the reality of being pregnant with two people inside her belly. And there inside her belly, God had already a purpose. That's why we need to not discourage because of things that come our way or because of situations that we are allowed to live through in this world. Because God always has a plan. It doesn't matter how bad the situation might look today. God always has a plan. At the end of the tunnel, you're going to see the light. At the end of your days, even if you are allowed to suffer the rest of your life, at the end of your life, God is going to give you rest. God is going to give you the victory, and because He is a just God. Rebeca nunca imaginó tener tal experiencia. Ella quiso algún día tener hijos, pero nunca imaginó pasar por todo aquel sufrimiento. Probablemente se imaginaba el gozo que tendría al alimentar a su hijo y acariciar a aquel hijo que sería el fruto de su vientre, de su amor, verlo crecer y disfrutar de las alegrías y los momentos especiales que se viven en una familia, llenos de amor, llenos de armonía. Porque, hermanos, en verdad siempre nos imaginamos las cosas color de rosa. Because we always imagine things in a rosy way. Cuando queremos tener hijos, nos imaginamos al niño muy hermoso, muy bonito y cómo lo vamos a ver crecer y todo lo bonito que tiene que ver con eso. Pero nunca nos imaginamos las noches de las desveladas que no dejan a dormir porque están llorando que quieren de comer cada 2 horas y estamos despertándonos a darles de comer, la mamá, el papá, y estamos haciendo sacrificios para sacarlos en el frío a la tienda, que a las citas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, se batalla con los hijos. Pero eso nunca nos lo imaginamos, solo nos imaginamos las cosas bonitas. Solo nos imaginamos tener ahí el niño y darle de comer y que nunca se va a portar mal, que va a ser un angelito. Pero luego empieza a hacer travesuras, luego empieza a hacer acá, a hacer allá y a hacer berrinches, y entonces ya cambia la cosa, porque ahora no todo es color de rosa. Es cuando nos damos cuenta que no todo era como lo imaginábamos. Entonces, eso es lo que imaginaba Rebeca. ¡Qué hermoso cuadro! ¡Qué bonita imaginación! ¡Qué bonitos planes y pensamientos tenía Isaac y su mujer! Pero sin contar que el Dios Altísimo tenía a través de ellos un plan perfecto que tenía que ver con la eternidad y el llamado y la salvación de las naciones. La respuesta de Dios al reclamo de Rebeca, en uno de los peores días de su embarazo, fue una respuesta tan profunda y tan grande que Rebeca jamás lo pudo haber imaginado. Porque nosotros los humanos somos tan frágiles y tan limitados que no somos capaces de entender a veces ni lo más mínimo de Dios.
Y vivimos simplemente reaccionando y razonando de acuerdo a las adversidades. See, we humans, Rebecca could have never imagined the things that were implied in the answer that God gave her. Because it had to be with God's plan. Rebecca was thinking it was about her and her suffering. But she could never imagine that God, the God Almighty, and the creator of all things, had a plan in his womb for the nations. A plan through her descendants to save the nations. She could never imagine that because we humans, we are so fragile and so limited in our understanding that we're not capable to understand the minimum thing about God. And we live just reacting to circumstances that come to our lives without knowing that God has a plan in everything. Sin darnos cuenta, a veces vamos por la vida que Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un plan para la vida de cada joven. God has a plan for the life of every youth in this church and out there too. I see young people out there on the streets under the influence of drugs or alcohol. And I say, God, you got to have a plan for these people. You got to have a plan for someone's child, someone's nephew, someone's loved one. A veces veo jóvenes por allá en la calle, drogados o alcoholizados. Y digo, Señor, mira nada más esto, cómo está el mundo, pero tú tienes que tener algún plan para esta persona. Tú tienes que tener algún plan para este individuo que es hijo de alguien, que es nieto de alguien, es sobrino tal vez de alguien, es amado, alguien lo ama. ¿Y cómo no lo vas a amar tú, Señor? Aún en su pecado, en su situación de perdición, porque tú me amaste a mí cuando yo estaba en la misma situación. Y es que Dios tiene un plan en todo, amados hermanos. Nunca cometamos el error de caminar por la vida pensando que Dios no se da cuenta de nuestros sufrimientos, que Dios no se da cuenta de nuestras circunstancias, que Dios no entiende lo que yo estoy pasando, que Dios no entiende ni le importan mis ambiciones, mis planes para el futuro, ni mis planes para el mañana, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dije, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios es verdadero, Dios es justo, Dios sabe lo que necesitamos y todo lo provee. Todo nos lo da. Todo nos lo dio en Cristo Jesús. En Él somos dueños de todo. En Él no nos hace falta nada. Debemos de creer eso. Debemos de vivir de acuerdo a esa fe, amados hermanos. Dice el salmista que dice, porque yo era como el mulo, o como una bestia, dice, que tiene que ser amarrado, encabrestrado, para que se acerque a ti. Tienes que amarrar con un lazo para traerlo a ti, para acercarlo a ti. Si yo era como una bestia, como un mulo, dice, que no entendía, no tenía entendimiento. Dice, pero cuando entré al atrio de Jehová, cuando entré a la presencia de Dios, cuando estuve delante de Él y me di cuenta de la eternidad y de los planes que Él tiene para mí, de la grandeza de su amor y de su misericordia, allí entendí que en realidad Dios es real, que en realidad Él es verdadero, que en realidad Él tiene un plan para mí, que yo no soy cualquier persona. You know, we're not special, but we're not just anyone. No somos especiales más que nadie o que otros, pero tampoco somos cualquier persona. Porque Dios se fijó en ti. Dios te vio con ojos de misericordia. Y fue y te extendió la mano en el mundo, en el pecado donde te encontrabas, y te sacó, dice, me hizo sacar del lodo cenagoso.
¿Cuál es el lodo cenagoso? Es el lodo pegajoso, ese que no tan fácil se limpia, el lodo de los drenajes. O sea, ya me sacó y luego me limpió y puso mis pies sobre la peña. Puso mis pies sobre la peña, sobre un lugar seguro, sobre un lugar donde nadie me puede tumbar, donde no puedo volver a caer en ese lodo porque estoy parado sobre la firmeza de su palabra, sobre sus promesas, sobre su gran amor y misericordia, del cual nadie me puede arrebatar. Porque dice su palabra que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano. Lo dice: y puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Antes le cantábamos a las mujeres, a los carros, a los caballos y hasta a los perros. Pero ahora le cantamos al Dios vivo. Aleluya, ahora le cantamos al Dios vivo, al que vive y reina para siempre. Y su nombre es Jesús. En otras palabras, amados hermanos, a veces nos tienen que pasar cosas, tenemos que sufrir circunstancias y dolor para entonces ir a consultar a Dios acerca del por qué. Y entonces darnos cuenta de su plan. ¿Qué es lo que le pasó a Rebeca? Ella pensaba que se trataba de ella, nada más. Y yo estoy sufriendo mucho, mi sufrimiento, Señor, estoy sufriendo. ¿Por qué me haces sufrir tanto? Entonces ya cuando va al Señor, Él le dice: es que tú no entiendes, Rebeca. Tú piensas que es nada más tu cuerpo, pero tu cuerpo en mi plan es solamente un punto. Tu cuerpo en mi plan tan grande que tengo para salvar al mundo, tu cuerpo y tu sufrimiento es solamente un granito en el gran mar de arena que hay. ¿Qué no le dijo Dios a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar? O como las estrellas del cielo. Entonces Rebeca y su situación solamente era un granito de arena para el plan tan grande que Dios tenía. Y ella pensaba que todo el universo le debía algo a ella. Ella pensaba que Dios le debía algo y que las fuerzas del universo se iban a doblar para contemplarla en su dolor. Y que el Señor, creador del universo, iba a venir como una forma mágica a quitarle el dolor. Pero no era así, porque era parte del plan. Tu dolor es parte del plan. Tu circunstancia es parte del plan de Dios. Y entre más sufras, más grande va a ser la gloria con la cual que Dios te va a dar, iglesia. Entre más aprendas a sufrir, más va a ser el crecimiento y la fortaleza que Dios te va a dar. ¿Se han visto los hombres que están bien fuertotes así, con unos musculosos, hombres y mujeres también en el gimnasio, que a veces van a levantar unas pesas muy, muy pesadas? Y les duele los músculos de estar haciendo tanto ejercicio. Pero así como les duele, así tienen los músculos. Y dice la palabra de Dios que es necesario que nos ejercitemos en los dones espirituales. Porque es por el uso. Es por el uso que lo vamos a ejercitar y que vamos a crecer. Es cuando nos ejercitemos en la voluntad de Dios. Si vivimos haciendo cosas que no son la voluntad de Dios, no vamos a crecer de acuerdo a su voluntad. Vamos a crecer nuestro negocio, vamos a crecer nuestra cosa, vamos a crecer lo nuestro. Y eso poniendo en peligro la salvación de nuestros hijos. Porque a veces para otras cosas sí estamos dispuestos, pero para las cosas de Dios no. Porque a veces para otras cosas que son de nuestro interés personal sí estamos dispuestos a sacrificar y a llevarnos a los hijos y a hacer todo lo que sea necesario. Pero para las cosas de Dios no somos capaces a veces de sacrificar un dinero
para ir a algún culto, algún servicio especial para llevar a nuestros hijos a que se gocen en la presencia de Dios. Al campamento, a los campamentos, etcétera, etcétera. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces, hermanos, la respuesta de Dios para Rebeca es la misma para la iglesia, porque la iglesia a veces podemos pedirle a Dios: Señor, estamos batallando, estamos sufriendo, estamos pasando por circunstancias difíciles. Y cuando la iglesia consulta a Dios a veces acerca de cosas que pasan entre nosotros, porque al igual que Rebeca le dio hijos a Isaac, según la promesa, la iglesia le produce también hijos a Dios. La iglesia también le produce hijos a Dios e hijas también. Y entre ellos también existen dos tipos de gente. Y es necesario que nos plantemos y nos reafirmemos de cuál camino o de cuál es nuestro propósito en esta vida y dentro aún de esta iglesia. Porque hay dos naciones y las ha habido a través de la historia. Dos destinos diferentes. Pero es necesario que crezcan juntos, en familia y bajo el mismo techo, para que a su tiempo se manifiesten. Y el Señor Jesucristo va a ser el que los va a separar. Va a separar la cizaña del trigo. Va a separar lo bueno de lo malo. Entonces, la interacción entre dos pueblos tan diferentes produce malestares y reacciones a veces negativas por naturaleza. Negativas por naturaleza. Porque son dos pueblos diferentes. Son dos tipos de gente diferentes y van a dos destinos diferentes. Yo pensaba que todos los que iban a la iglesia se iban al cielo. No todos. No todos. Por eso les digo, les recuerdo, y es mi trabajo hacerlo, que nos redefinamos. Que nos definamos quién en verdad somos. Si somos hijos de Dios y vamos a caminar juntos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al llamado de Abraham, a la promesa de Abraham, o de acuerdo al mundo. Y eso lo vamos a definir, lo vamos a ver más ampliamente. Entonces, estos dos pueblos van creciendo juntos, madurando juntos, soportándonos unos a otros, pero sin dejar que los achaques del crecimiento nos perturben y nos amarguen la vida hasta el punto de desear la muerte o darle la espalda a Dios, que es el dador de la vida. Las obras, aquí está un punto clave, hermanos. Las obras son las que ponen en evidencia el corazón de las personas. Tanto en el mundo, usted ve en las obras del mundo, y la palabra de Dios nos explica muy bien, muy claramente cuáles son las obras de la carne. Pero también como creyentes debemos aprender a producir las obras que a Dios le agradan. Porque mientras de que no lo aprendamos a hacer, aunque estemos en la iglesia, podemos estar produciendo las mismas obras del mundo. Y eso no es aceptable delante de Dios. Entonces, las obras siempre son las que ponen en evidencia el corazón de las personas, que muchas veces parecen estar actuando con toda legalidad. Todo es legal, todo parece que está bien, con toda legalidad y derecho, pero produciendo discordia y división. En 1 Corintios 3:3, el apóstol Pablo le echa en cara a los hermanos de la iglesia de Corinto que entre ellos había divisiones, envidias y altercados. Y eso los calificaba como carnales. Ustedes son carnales. Piensan que van al cielo. Piensan que son espirituales. Que hablan mucho en lenguas y hacen todo, pero son carnales.
Si ni siquiera les pude hablar como a espirituales. Les tuve que hablar con cosas de la carne, porque si les hablo un mensaje espiritual ni me entienden. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y dice, y Pablo lamenta el hecho de que no pudo hablarles como a espirituales o maduros en Cristo, sino como a niños en Cristo. Sino como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque no entendían los mensajes espirituales. Lo espiritual los ofendía. Lo espiritual los confrontaba con su pecado. Y porque eran carnales, su carne reaccionaba carnalmente. Es como cuando a alguien le dicen que está haciendo algo mal y no lo acepta. Y dice, no, yo estoy bien. Los padres de familia somos muy buenos para eso. La esposa nos dice, no, mira, estás mal. No, es que yo soy el papá, yo soy el que tengo el mando aquí. Yo, ¿cómo voy a estar mal si yo soy el mero mero? Y no, pero que estás, y luego el hijo y la hija, ¿te estás mal, papá? ¿Estás mal? No, yo estoy bien, los que están mal son ustedes. Y así estaban los corintios, porque hoy luego cuando le dicen a uno que está mal se enoja. La persona se enoja porque piensa que es personal. Pero no es personal, es simplemente que el confrontar nuestros errores es sano y es bueno, porque es la única manera que vamos a poder reaccionar y empezar a hacer las cosas diferentes. Lo primero, para que el alcohólico empiece a salir de su alcoholismo, de su drogadicción, el adicto, es reconocer que es un alcohólico. Si está en negativa, va a decir, no, yo no soy alcohólico, nomás me tomo como un 24 cada dos días, pero lo hago por recreación, me tomo 3 24 el fin de semana nada más. ¿Qué tiene de malo eso? Eso no quiere decir que yo sea alcohólico, y va a decir que no es alcohólico. Pero es necesario reconocer que tenemos ese problema, que estamos mal en algunas áreas de nuestra vida, para entonces poder ser sanados y hacer los cambios necesarios, porque a veces le pedimos, Dios, cámbiame. Pero Dios nos da su palabra y nos dice las instrucciones para cambiar y no estamos dispuestos a hacerlas. Entonces dice Dios, entonces ¿cómo quieres que te cambie? Si no estás dispuesto a obedecer mi palabra. La palabra de Dios es la que cambia cuando estamos dispuestos a obedecerla. De otra forma no va a ser efectiva. De otra forma no va a servir de nada, ningún mensaje, ninguna predicación, ni ninguna instrucción, ni estudio bíblico, ni nada de eso va a hacer efecto en nuestra vida si no estamos dispuestos a reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos su guianza, que necesitamos su palabra, que necesitamos obedecerla, que necesitamos hacerla. Gloria al Señor. Alabado su nombre. Las acciones producidas de un corazón carnal no obran la voluntad de Dios. See, the actions produced by a carnal heart do not do the will of God. Porque no son arraigadas en amor, sino en cualquier otra motivación. Because they're not rooted in love. They're rooted in any other motivation. Si no hacemos las cosas de amor, de corazón, por amor, es mejor no hacerlas. De nada sirve. Allá en el mundo sí. Allá sí vamos a trabajar porque nos pagan. Y esa es la motivación de ir a trabajar. Pero la motivación aquí en la iglesia no es que nos paguen. Por lo menos la mía no es. Y me gusta repetir esto y me gusta a veces publicarlo para taparle la boca al diablo. Porque como me decían algunos de los jóvenes ayer, dice, las mega iglesias nos han dado una mala reputación. Porque ahí se ve que allí
los pastores y los ministros en esas iglesias presumen de cadenas de oro y cuánta cosa de oro, y el púlpito de oro, y el carro de oro, y dicen, miren lo que Dios me bendijo tanto, que tengo todo de oro, y tienen jets a personales, privados. Si Dios nos diera un jet privado, lo vendíamos para comprar un templo más grande, un templo mejor, un lugar mejor, más nuevo. Pero dice, eso nos da mala reputación a los cristianos, porque toda la gente piensa que los pastores estamos aquí para cobrar un sueldo, un salario, un dinero, y que por eso estamos aquí. Yo no. Cuando el Señor me llamó, no me llamó a eso. Y nunca he pedido un salario. Si pidiera un salario, olvídense. ¿Ni para qué? No sobreviviría ni yo ni ustedes. Por eso denle gracias a Dios por eso. Deberían de darle gracias a Dios por eso. Porque hay otros que tienen iglesias más chicas que esta y se llevan todos los diezmos y se llevan un salario también. Y lo digo para taparle la boca al diablo. Otra vez. Porque yo no estoy por esa motivación. Esa es motivación, por eso tengo un trabajo, para que allá me paguen. Esa es una motivación que me mueve a ir a trabajar durante la semana. Y a todos ustedes también que trabajan, que tienen un trabajo. Pero esa no es la motivación de estar aquí. La motivación de estar aquí cada domingo y cada actividad y cada junta, reunión de líderes y cada reunión celular, cada reunión de las células es para darle la gloria a Dios primero. Es para que Él se agrade de lo que estamos haciendo. Porque lo que enreda, lo que indica, de lo que se tratan las células, por si alguien no ha entendido todavía, es hacer lo que dice en el letrero que puse allá arriba. Dice, id y hacer discípulos. Y eso es lo que estamos haciendo en las células. De eso es de lo que se trata. Estamos yendo a las casas, a los hogares donde hay visitas, donde hay familias que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios, para discipularlos, para enseñarles lo que dice la palabra de Dios y cómo pueden ser salvos igual que nosotros. Eso nace de amor, porque tampoco esas familias nos dan dinero, no nos dan nada. A veces Dios pone en su corazón hacer algún mole y le digo a las hermanas, le digo especialmente a la hermana que no es convertida todavía, le digo, hermana, usted no se debe de molestar por estar haciendo comida cada vez que nos reunimos. Pero ellas no quieren dejar de hacerlo y nos consienten y nos dan lo que pueden y ustedes son testigos, los líderes de células son testigos de que les he dicho y les he enseñado y les he dicho que les digan a las personas, a los hermanos, que no necesitamos que haya comida. ¿Es así o no? Entonces, esa tampoco es una motivación para hacerlo. Lo que hacemos, esa no es la motivación de ir a comer mole o de ir a comer tamales o de ir a comer lo que nos preparen, no. Por eso tenemos casa también para comer nosotros. Por eso tenemos casa y nuestras esposas saben cocinar también, para darnos de comer en la casa. Esa no es la motivación. La motivación es el amor por las almas, el amor por el pecador, el amor por las familias que necesitan la palabra de Dios para mejorar sus vidas, para ser salvas, para ser levantadas de cualquier condición en que se encuentren en el amor de Cristo. Esa es la motivación, esa es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Muchos de ustedes, algunos de ustedes que han venido al Evangelio a través de ese sistema, a través de esa práctica de lo que hacemos, ustedes han sido beneficiados de que personas como los hermanos líderes de células, como un servidor, sacrifiquemos tiempo con nuestras familias
para ir a llevarles el evangelio a sus casas, para ir a enseñarles la palabra de Dios a su propio hogar, para que usted no tenga que salir, especialmente en el tiempo del invierno. Allá vamos nosotros le llevamos la palabra de Dios. Y la motivación es el amor de Cristo. Entonces cualquier otra motivación en la iglesia no sirve para nada. No va a producir nada. Se va a quedar muy corta en cuanto a lo que Dios requiere y a lo que es la voluntad de Dios. Quien actúa así por cualquier otra motivación construye su vida espiritual con paja y hojarasca. Y al manifestarse el fuego de la prueba, no va a ser capaz de resistir. Cualquier cosa los ofende y usan excusas para ya no seguir. No es que ya no pude ir porque el niño y la niña y fue y que vino y que mi suegro y se hacen un montón de mentiras. Porque para Dios no hay excusas, ustedes ya lo saben. Dijo el que dijo, no, es que Señor, déjame que primero entierre a mi padre y a mi madre. Dice, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. No, pero es que esto y que fue y que vino y que acá y que allá y que no sé. Ok, allá tú. Pero Dios no te está excusando, Dios no te está dando permiso. Tú lo estás haciendo porque no hay otra salida, según tu forma de pensar. Pero para Dios no hay excusa. Bueno, entonces cualquier cosa, a ver, los hijos del reino, hermanos, aquí hay un contraste que quiero mostrarles. Porque los hijos del reino obran en amor y con amor. Dan con amor, hablan con amor, viven en amor, enamorados de Dios, aman a Dios y aman a sus hermanos, aman las almas, aman al mundo. Si no amáramos al mundo, viviríamos condenando al mundo. Pero no podemos condenar al mundo si nuestro Señor y Salvador no lo condenó. Dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces necesitamos amar al mundo, al pecador. Sí, podemos aborrecer el pecado y los pecados que están cometiendo. No podemos mezclar nuestra vida en la vida de pecado de nuestros familiares aún. Pero eso no nos impide amar sus almas, amarlos a ellos y hacerlos y llamarlos al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Entonces, los hijos de Dios obran con amor y su naturaleza es de entrega total. Y al estar entregados totalmente, no le niegan nada de sí mismos a aquel que los llamó. No les importan las adversidades. No les importa sufrir penalidades porque son soldados de Jesucristo. No, pero es que me van a criticar, se van a burlar de mí, me van a rechazar, no me importa. No me importa seguir predicando la verdad. No me importa seguir hablando de las cosas verdaderas, de la palabra de Dios y de la revelación de su mensaje. Porque se lo debo a Él. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren y me dieran la espalda por decir la verdad, con todo Jehová me recogerá. Prefiero estar bien con Él que con cualquier persona de este mundo. Prefiero estar bien con Él y que Él me diga, hijo, fuiste rechazado, fuiste despreciado y fuiste
murmurado y cuánta cosa por hablar la verdad, pero yo no tengo nada en tu contra. A que me diga, no, pues hiciste feliz a todo el mundo, a todos les dijiste que estaban bien guapos y que estaban bien y que todo lo que hacían estaba bien y que yo los iba a bendecir y que yo los iba a prosperar, pero es mentira. Entonces yo tengo algo en tu contra. Y todo buen siervo de Jesucristo debe tener eso en mente y debe tener eso como propósito en su vida. Aún en la vida práctica, hermanos. Aún en la vida práctica, usted, amado padre o madre de familia, siempre háblele a sus hijos con la verdad. Siempre díganles a sus hijos la verdad aunque les duela. No anden empleando mentiritas blancas para con sus hijos, ni para con sus familiares, ni para con nadie. Yo a mis hijos, desde que estaban chiquitos, que tuvieron uso de razón, les dije que la historia de Santo Claus era una mentira. Y luego ellos se fueron y decirle a sus amigos del kinder y se metieron en problemas. Ya no los querían porque las maestras, ¿por qué le dijiste a fulanito que Santo Claus no es verdad? Porque no es cierto. Entonces, amados hermanos, por ser nacidos de amor, todo lo creen, todo lo esperan y todo lo soportan. Los hijos de Dios, los hijos del reino, los hijos de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos dispuestos a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo y nada nos atemoriza, a nada le tenemos miedo. Tenemos papeles o no tengamos papeles, tengamos lo que sea, lo legal o no estemos legales, a nada nos va a atemorizar porque el Señor es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y si Él es conmigo, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dos pueblos hay en tu vientre, iglesia: el reino de Dios y los reinos del mundo. La ley del Espíritu con sus obras y la ley de la carne con sus obras. Digo esto porque he visto en muchas iglesias, en muchas familias y en muchas circunstancias cómo hay iglesias muy bonitas y todo, pero hay cosas y motivaciones, hay veces que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay jóvenes que les gusta tocar o les gusta cantar, jóvenes con talento, pero hay veces que lo hacen solamente para sobresalir, para que los vean, para lucirse. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacer todo lo que hagamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra habilidad. Darle lo mejor de nuestra habilidad, de nuestras habilidades a Dios. Aunque no tengamos muchas. Yo he estudiado la palabra de Dios por muchos años y todavía no aprendo a predicar, hermano. Pero hago lo mejor que puedo. Hago lo mejor que puedo y le doy a Dios mi mejor esfuerzo porque yo sé que se lo debo a Él. Y que amo su obra, amo las almas, los amo a ustedes y amo a ser portador de la palabra de Dios, de un mensaje de verdad que toque a alguien. Entonces, dos destinos, hermanos, y aquí ves donde vamos a separar las cosas para que nosotros nos ubiquemos. Es necesario ubicarnos. Es necesario ubicarnos en nuestra propia vida, para dónde queremos ir, en qué camino queremos tomar. Dos caminos. Uno es Sión, la nueva Jerusalén. Y el otro es Babilonia y los reinos del mundo. Sión es un solo pueblo que busca hacer discípulos, se dedica a hacer discípulos. Babilonia son muchos pueblos que buscan su propio bien. Sión está centrada en su rey, en el rey de la santa ciudad,
el creador, el constructor de esa santa ciudad que es Dios. Y su nombre es Jesús. Babilonia está centrada en sí misma. En sí misma. Sión obra por gracia. Babilonia obra para su exaltación. Quiere ser exaltada. Sión es humildad. Babilonia llena de orgullo, arrogante, de arrogancia y altivez. ¿Qué es lo que celebra el mundo en todo el mes de junio? El orgullo. ¿No es así? Eso es Babilonia. Y eso se ha metido a muchas iglesias. Eso es aceptable en muchas iglesias. No de las nuestras, gracias a Dios, pero de otras denominaciones. El orgullo del mes de junio, ustedes ya saben cuál es. No lo quiero ni nombrar. Si no lo sabe, investíguelo. Que eso se oye todos los años, el mes de junio, el mes del orgullo. Y el orgullo es pecado. El orgullo es pecado. Pero el mundo lo celebra y lo enfoca en un tipo de pecado que es abominación delante de Dios. Y allá van muchas iglesias de la mano de ese mundo y de esos reinos. Sión obra por gracia. Babilonia obra para su exaltación. Sión es obediente al Espíritu Santo. Babilonia es obediente a los hombres más que a Dios. Sión tiene revelación de Dios a través de su palabra. Pero Babilonia tiene imaginación y obra de acuerdo a su imaginación, a lo que se imagina, a lo que le gusta, a lo que quiere, a lo agradable a su carne. Sión pone su vida por Cristo y por el llamado y por la obra de Dios. Babilonia se preserva y se protege. ¿Sí están viendo el contraste? Y si lo están aplicando a su vida, hay que aplicarlo a mi vida. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo pienso yo? ¿Soy orgulloso? ¿Tengo orgullo en mi corazón por cosas que ni siquiera son ciertas? Tengo algo que ¿sí me explico? Entonces, amados hermanos, Sión es el templo de Dios. ¿Sabía usted que usted es el templo del Espíritu Santo? Entonces usted es Sión. ¿Sabía usted que usted es el templo del Espíritu Santo? Si somos el templo del Espíritu Santo, entonces somos Sión, porque Sión es el templo de Dios. Y dice su palabra que cuando baje del cielo la nueva Jerusalén y el Señor reine en ella para siempre, por los siglos de los siglos, dice que no hay templo, porque Él es el templo. Porque Él es el templo y nosotros en Él. Quiere decir que Él está en nosotros y nosotros en Él. Y no tenemos templo porque nosotros somos el templo. Aleluya. Sión es el templo de Dios. Babilonia busca construir una torre y un nombre para sí. Si Babilonia se exalta, se construye una torre, una pirámide, algo que la exalte y dé a conocer su nombre. Pero nosotros damos a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, gloria a Jesús. Dos simientes, dos pueblos, dos destinos se mueven en tu vientre, iglesia. La luz declarará quién es quién y el mismo Jesucristo los apartará.
Mientras tanto, no te desanimes, no te rindas, sigue amando a las almas, sigue practicando el amor, sigue practicando las cosas que son de agrado a la presencia de Dios. Sigue dando, sigue entregando tu vida, sigue sufriendo, sigue soportando, sigue llorando si es necesario, porque la recompensa está al alcance. Porque pronto viene tu recompensa. Tu galardón está cerca y pronto vas a tener hijos y te alegrarás. Nada ni nadie va a impedir tu crecimiento, que sigamos produciendo hijos, aunque algo te haya estorbado, aunque algo te haya detenido. Por un momento vamos a retomar las fuerzas, vamos a retomar las armas de nuestra milicia y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir adelante, vamos a seguir sembrando la semilla del evangelio. Aleluya, porque hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay quienes necesitan ser salvos. Alégrate ahora, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te ha escogido para un propósito eterno. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que personas como nosotros, que crecimos por allá, tal vez, digo por mí, que crecimos por allá en un rancho cualquiera, donde todo el mundo andaba o en burro o en bicicleta? Ahora ya andan en moto. De personas que andábamos por allá en el monte, allá en el rancho, allá. Dios te iba a escoger a ti, a tu familia, a tus hijos, para venir a ser parte de un plan eterno de Dios. Para ser parte de su reino celestial. Para ser parte de su iglesia, a columna y baluarte de la verdad. Para venir a ser la luz del mundo. ¡Aleluya! Oh, solo Dios puede hacer ese milagro. Solo Dios pudo hacer tal cosa. Solo Dios pudo transformar a un drogadicto, a un borracho insignificante, en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Aleluya. Yo me acuerdo cuando mis padres por primera vez me vieron cantando allí en la iglesia y me vieron alabando a Dios después de haber sufrido tanto conmigo, tan mala vida y tantos sinsabores y tantas cosas. Hice pasar a mis padres. A mi padre le desbaraté como 3 camionetas allá en México, le hice cuánta cosa. Y luego vinieron acá en California cuando estaba yo recién convertido y solo me puedo imaginar el gozo que sintió mi madre. La veía llorar de agradecimiento y de alegría y de gozo al ver cómo su hijo, que una vez hasta la maldijo, hasta la despreció, alababa al Señor en su presencia. Aleluya. Solo Dios puede hacer esas cosas. Solo Dios puede cambiar los corazones. Solo Dios puede efectuar la operación más profunda en el alma, en el ser, en lo más profundo del corazón del hombre. Para ser transformado, para ser cambiado, para quitar toda la suciedad, para extirpar todo lo que estorba, para extirpar de tu ser toda oscuridad y toda maldad y dar una luz brillante, que su palabra brille, alumbre lo profundo de tu ser. Te haga libre de toda atadura, de toda mentira y de toda maldad. Porque el diablo usa sus mentiras para asustarnos. Y el diablo es padre de mentiras. No le escuches, no le hagas caso. Entre más le hagamos caso y le prendamos al diablo el oído, más temor vamos a estar, porque ese es su trabajo, estarnos diciendo mentiras. Para asustarnos con una sombra que es nada. No creo a las mentiras del diablo. Dile, no creo más a tus mentiras. Creo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que soy sano, que soy salvo,
que soy su hijo. Y todo lo que tú digas es mentira. Es más, el diablo mismo se crea sus mentiras. Porque él se cree ángel de luz. Él se cree ángel de luz. Pero es un demonio cualquiera. El Señor lo reprenda. Oh, él está condenado. Él está condenado y tú estás justificado. Aleluya, tú estás justificado, estás perdonado, eres salvo, tu nombre está escrito en el libro de la vida, algo que el enemigo jamás podrá lograr. Alabado el nombre de Jesús. Por eso es tiempo, amados hermanos, que volvamos a levantar nuestras manos, que volvamos a levantar. No sé cuál es lo que te pesa sobre tus hombros, si es algún pecado, si es alguna mentira, si es alguna cosa indecente, si es algo, no sé, ni me interesa. Pero cualquier cosa que te esté estorbando, es tiempo de levantar tus manos y recobrar las fuerzas, porque largo camino te espera. Como le dijo el ángel a Elías, tú crees que estás derrotado, tú crees que hasta aquí llegaste, tú crees que ya no tienes fuerzas, pero es necesario que te levantes de tu situación, es necesario que te levantes, porque largo camino te espera. Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, y aunque tú no lo conozcas, es verdadero. El hecho de que tú no lo conozcas todavía no quiere decir que no sea cierto. Tú que todavía no eres bautizado, tú que todavía no te has rendido al Señor, tú que todavía no has dado el paso de obediencia, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. No importa la edad que tengas, no importa qué joven seas, no importa qué tan viejo seas, no importa qué tan viejo te sientas. A veces yo me levanto y me siento como de 90 años, pero hay otras veces que me levanto y me siento como de 15, pero que de todas maneras le doy la gloria a Dios, porque para Él vivo, para Él estoy aquí, porque para Él respiro, y a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, porque Él hasta aquí me tiene hasta aquí me tiene, y el día que Él ya no quiera, ya no voy a estar, y a Él sigue siendo la honra. Si ustedes me llegan a ver muerto aquí tendido en un ataúd algún día, denle la gloria a Dios. Cuando yo lo vea a alguno de ustedes que haya sido salvo y haya muerto en Cristo, yo le voy a dar la gloria a Dios. No porque se murió, sino porque usted ya venció. Aleluya. El problema es para los que nos quedamos todavía a sufrir, todavía a batallar, todavía a luchar. El que muere en Cristo, dice la palabra de Dios, que duerme, descansa y venció. El problema es para los que quedamos todavía. Quedamos a luchar, a batallar, a ser tentados todavía. Y yo anhelo ese día en que yo pueda descansar y expirar mi último aliento en la presencia de Dios y sentirle al Señor y decirle al Señor, gracias Señor, porque ya vencí. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué no están de pie conmigo, hermanos? Y démosle la honra, la gloria al Señor y la alabanza. Vamos a definirnos. Aquí no se trata, amados hermanos, de excluir a nadie. El Señor no quiere excluir a nadie. El Señor quiere que todos trabajemos en su obra. El Señor quiere que todos nos unamos a su propósito. Aunque usted no conozca la Biblia y diga, no, pues es que yo no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que traer a la mesa, no entiendo, no sé. Pídale a Dios que lo use. Pídele a Dios que use su vida, que use su casa. Si usted puede abrir su casa para que vayamos a hablarle de la palabra de Dios a sus hijos, a su familia, a su esposo, a sus vecinos. Si eso es todo lo que usted puede hacer, hágalo. Lo animo a que lo haga, como ya muchos de nuestros hermanos lo están haciendo, porque el Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan para tu vida. Aleluya. Este altar está abierto para los que quieran venir a estar en la presencia, a buscar la presencia de Dios. Y vamos a reconocer que de Él viene nuestra